Señor les bendiga, amigos. Sean todos bienvenidos una vez más a otro programa de preguntas y respuestas. Les doy las gracias por acompañarnos y también los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal por YouTube. Lo van a encontrar como Preguntas y Respuestas Lorena Díaz. Si aún no se han suscrito, le invito a que lo haga, que le dé clic a la campanita para que las notificaciones le lleguen cada vez que hacemos un programa nuevo, que es cada martes a las 7 de la noche, hora de California. También si lo pueden ver por Iglesia Fire Up, si también no se han suscrito allí, lo pueden ver ahí por la página de Iglesia Fire Up. Así que gracias a todos los que nos acompañan una vez más. Y vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude en el transcurso de este programa, que sea el Señor el que dirija este programa. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Señor, por este día nuevo que nos das de vida. Padre, gracias por las múltiples bendiciones que nos das, Señor. Ayúdanos, amado Dios, a poder apartarnos, Señor mío, a poder que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mí, Señor. Úsame, Padre amado, como ese vaso. Padre, tú quieres, Señor, que nosotros te sirvamos. Tú nos tienes aquí, Padre mío, sirviéndote de esta manera, Padre. Te doy gracias por aquellos que nos ayudan, Padre mío, para la elaboración de este programa también. Gracias porque tú das todo lo que necesitamos, Señor. Te pido para aquellos también que van a estar escuchando la palabra, ese Espíritu Santo sea el que les hable y les enseñe esta palabra que el día de hoy se trae, Señor. Gracias, Padre, por darnos alimento diario. Gracias por darnos el pan diario de cada día, Señor. Ayúdanos a entenderla, Padre mío. Ayúdanos a que haga algo en nuestra vida, Padre. Dice tu palabra que no regresa vacía, Señor. Algo va a hacer en nuestra vida el día de hoy. Te damos gloria y honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estábamos desarrollando el tema "Crees solamente". Y hablábamos de Jairo, que lo encontramos en Lucas capítulo 8 en el versículo 40. Ahí comenzábamos y estábamos hablando de cómo cómo Jairo había llegado ante la presencia de Dios, de Jesús, había buscado a Jesús y él le había expuesto su necesidad, que era grave. Su hija estaba muriendo y él le expuso a Jesús de que ella estaba muriendo y él le pedía que la sanara. Mientras él estaba exponiéndole a Jesús su necesidad, vemos cómo otra persona con otra necesidad llega a Jesús también y ocurre la sanación de la mujer del flujo de sangre, como esta mujer toca el manto de Jesús y es sanada. Pero mientras esto estaba ocurriendo, podemos pensar en la agonía que Jairo estaba sintiendo, sabiendo que su hija estaba a pocos minutos de fallecer. Él llegó porque tenía una urgencia y llega alguien a interrumpir en ese momento en que Jesús iba a sanar a su hija. Mientras él estaba esperando a que Jesús sanara a esta mujer del flujo de sangre, ocurre que llegan unas personas y le dicen a Jairo, le dicen que ya no moleste al maestro, que ya su hija había fallecido. Y hablábamos de qué hacíamos nosotros en ese tiempo de espera, porque Jairo estaba en ese tiempo de espera. Jairo estaba esperando a que Jesús terminara de sanar a esa persona, mientras él esperaba para que el Jesús siguiera avanzando hasta llegar a su casa y pudiera llevar la sanidad a su hija. Fueron cuestión de minutos, pero hablábamos de que estamos seguros que Jairo lo sintió como horas. El que Jesús no avanzara, que aquella mujer lo estuviera interrumpiendo. ¿Qué hizo Jairo en ese tiempo que estaba esperando? ¿Se dio? Porque él escuchó que llegaron aquellos a decirle, ya no molestes al maestro, tu hija ha fallecido. ¿Qué hizo Jairo? Decidió entonces y dijo, ya no espero más, ya no persisto más. Estoy segura que Jairo a lo mejor cuando nomás el Señor terminó
de sanar a esta mujer, Jairo seguramente le tuvo que haber dicho: Señor, no te olvides que vas avanzando a mi casa. No te olvides que estoy necesitado yo también. No te olvides que mi hija solo tiene minutos para vivir. Por favor, Señor, sigue conmigo. Esa es la manera en que nosotros muchas veces en nuestra necesidad estamos ante Dios, pidiéndole y clamándole: Señor, no te olvides que yo estoy en mi necesidad. Yo he oído de las sanidades que has dado a otras personas, pero te pido, Señor, que sigas conmigo, que me ayudes. No te escucho, Señor, no escucho tu voz. No puedo, a lo mejor a veces decimos: no te escucho, no, a veces sentimos que Dios no está con nosotros. Pero ¿qué hacemos en ese tiempo de espera? Es lo que hablábamos. ¿Nos damos o seguimos persistiendo o seguimos esperando? ¿O seguimos haciendo lo que el Señor nos manda que hagamos? Dice que Santiago, leíamos Santiago 1, verso 3, que dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En ese tiempo de espera dice que nuestra fe es probada y lo que va a hacer es producirnos la paciencia que necesitamos. Y mientras esperamos y seguimos teniendo fe, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir perseverando, pidiéndole a Dios hasta que el Señor obre en nuestra vida. Tal vez pueda ser que la respuesta que nosotros esperábamos no sea la respuesta que el Señor nos dé, porque el propósito no era ese por el que estamos pasando por la prueba. El propósito era alimentarte tu fe. El propósito era que fueras una persona valiente. El propósito fuera para que te lleve a otra magnitud, ayudar a otras personas, para que tu testimonio pueda ayudar a otro, para que tú te levantes y llegues a servir en el ministerio, en el lugar donde Dios te quiera poner, pero te necesita fuerte, te necesita con paciencia, te necesita con perseverancia, te necesita sobre todo con fe. Y eso es lo que a lo mejor estemos pasando durante ese tiempo de espera. Escuchaba un testimonio de una mujer que a mí me quedó ese testimonio en mi mente grabado, un testimonio poderoso, porque era una mujer que dice que se casó joven, se casó con su esposo, recién casados. Ella comenzó a sentir dolores en su estómago, fue al médico y el médico le dijo que tenía un tumor en el útero. En el útero era donde lo tenía. Y le dijo de que necesitaban sacarle no solamente el tumor, pero quitarle el útero. Me parece que era el útero. Y le dijo de que con eso estaba perdiendo las posibilidades de un día llegar a ser madre y estaba recién casada. Ella le dijo que iba a orar, oró con su esposo le dijo: lo que tú decidas, yo te apoyo. Si decides terminarlo, que significa quitarte el útero, no tener hijos, yo te apoyo. Si necesitas tener fe y creerle a Dios, yo te apoyo. Y en cuestión de unos días, el tumor había crecido increíblemente. Mencionaron el tamaño, yo pues eso sí ya no lo recuerdo, pero había crecido mucho. Cuando llegó donde el médico le dijo: te lo vas a quitar, ha crecido mucho en estos poquitos días. Y ella le dijo: no, porque ella se puso a orar y el Señor la llevó a un versículo bíblico en donde le mostraba que ella iba a llegar a ser madre. El Señor le prometió con ese versículo bíblico. Esa fue la manera en que Él le habló. Claro, le habló con el versículo, pero el versículo le dio la certeza en su corazón. El Espíritu Santo le reveló en su corazón que ese versículo era para ella. Le hizo entender que el Señor le estaba diciendo que iba a llegar a ser madre. El proceso no iba a ser fácil. Iba a necesitar de mucha fe para ella poderse sostener en esa. Ella no escuchó la voz de Dios. Dios no le dijo a través de un profeta, no se lo dijo a través de un sueño, se lo dijo leyendo la palabra. Y ella creyó que ese versículo era para ella y que el Señor le estaba hablando, diciéndole que le iba a llegar a ser madre. Comenzó su proceso de espera. Ella dice que en ese proceso el vientre le comenzó a crecer
porque el tumor le crecía. Le crecía y le crecía y le crecía. Llegó al tiempo en que los médicos le dijeron, si no te lo quitas, vas a morir. Ya esto es cuestión de muerte. Es una sentencia de muerte. Si no te quitas ese tumor, vas a morir. Ella siguió creyendo. Se imagina la fe, el nivel de fe de esa mujer y de ese esposo, para seguir viendo que el abdomen le crecía y escuchar lo que los médicos decían, la ciencia le decía, vas a morir si no te lo quitas. Y ella siguió creyendo basado únicamente en ese versículo bíblico, porque ese versículo bíblico, como dice la palabra, que es viva, la palabra es viva, la palabra no es que estás leyendo un libro cualquiera, que nada más te dice algo y ya se te olvida. Estás hablando de una palabra viva. O sea, cuando nosotros la creemos, esa palabra cobra vida. Entonces ella agarró esa fe, eso que necesitaba, y cobró vida ese versículo y le dijo el Señor, vas a ser madre. So ella creía en su mente y en su corazón que iba a ser madre. Recuerden que dice la palabra que lo que mueve la mano de Dios es nuestra fe. Ella creyó en ese versículo. El vientre le siguió creciendo. No estamos hablando de meses del sufrimiento de esta mujer y de ese esposo. No estamos hablando de meses de que ella tuviera que seguir confesando la palabra de Dios, creyendo en Él. Ese tiempo de espera, ella lo pasó leyendo la palabra, creyendo en Él, alimentándose con otros testimonios. Fue cuestión de 5 años. 5 años en que ella escuchaba cada vez a los médicos decirle, si no te lo quitas, vas a morir. Dice ella que llegó el tamaño de su vientre que parecía que tenía 9 meses de embarazo. La gente le decía, esa era otra cosa. Escuchaba también la voz de la gente que le decía, estás embarazada, felicidades. Y ella simplemente le decía, no, es un tumor lo que tengo. ¿Se imagina cuánta gente le tuvo que haber dicho, gente que no tenía fe, que le tuvo que haber dicho, desiste, ¿qué estás haciendo? O al esposo, hazla que cambie su mentalidad, te vas a quedar sin tu mujer y sin nada, desiste. Pero ellos siguieron perseverando en su fe. Si Jairo hubiera decidido escuchar la voz de esas personas que llegaron a decirle, tu hija ya falleció, no molestes al maestro, hasta ahí hubiera llegado. Porque el Señor Jesús a lo mejor ya no hubiera seguido, porque a lo mejor él sí mismo se hubiese ido, Jairo se hubiese ido, mientras estaba esperando que Jesús estaba atendiendo a la otra persona. A lo mejor él hubiera desistido y se hubiese ido. Hasta ahí hubiera llegado su milagro. Su hija hubiera muerto. Si nosotros no le creemos al Señor, puede hacer que no lleguemos a ver nuestro milagro realizado. Entonces necesitamos de tener esa fe para seguir persistiendo. Esta mujer pudo igualmente, como les digo, haber visto sus circunstancias, haberse visto el vientre. Estoy segura que durante esos 5 años tuvo que haber tenido sus momentos de debilidad, porque somos humanos. Si tú estás en ese tiempo de prueba, de espera, y ya tienes tu momento de debilidad, no estamos aquí para condenarte, nosotros los hemos tenido esos momentos de debilidad. Estamos aquí para darte ánimo y para decirte que perseveres, porque estoy segura que quieres oír en qué terminó este vientre con ese tumor tan grande, en qué terminó la historia de Jairo. ¿Cómo quieres tú que termine tu historia? ¿Le crees a Dios o desistes y continúas haciendo tu vida y nada pasó, nada cambió, porque no seguiste perseverando? Efesios capítulo 1, versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Este nos está diciendo que sobre todo nombre, sobre todo principado, está el poder de aquel en el quien tú has puesto la fe. No estás pidiéndole a un santo, a una imagen. No estás pidiéndole a alguien que no tiene poder y autoridad. Estás pidiéndole a este que dice aquí que está sobre todo principado, sobre toda autoridad y sobre todo señorío. A ese es al que le estás pidiendo, a ese es al que le estás creyendo, ese que puede mover cielo y tierra para hacer tu milagro realizarse. A ese es al que le estás pidiendo. Nada más tienes que perseverar. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Si tú has puesto tu fe en él, estás en el buen camino, estás en el lugar correcto. Él te va a dar las herramientas, él te va a dar en esos momentos de debilidad. Estoy segura que te manda alguien que te mande para que te hable y te levante esa fe. Conmigo lo ha hecho en mis momentos de debilidad. Me ha dado un testimonio, me ha mandado alguien, he ido a la iglesia y me habla a través del pastor y me levanta nuevamente el ánimo, me levanta nuevamente las esperanzas, la fe de que en el que estoy creyendo tiene todo dominio y toda potestad. Estoy creyendo en Cristo. El verso 50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente. Cree solamente. El tema de este programa se llama así, cree solamente. Imagínense, llega estas personas a decirle, Jairo, no molestes más al Señor, tu hija ya murió. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? No temas. Cree solamente. Eso te dice el Señor el día de hoy a ti. No temas. Cree solamente. Porque el que te está diciendo cree solamente no es Lorena la que está aquí presente a ti. El que te está diciendo cree solamente es este del que acabamos de leer, que está sobre todo principado y sobre toda potestad, sobre toda aquella hueste de maldad que a lo mejor te esté atormentando, que a lo mejor te esté robando tu salud, que a lo mejor te esté robando a tu esposo, a tu esposa, tu hogar, tu matrimonio. Cree solamente en el que tiene la potestad sobre toda esa hueste de maldad que te está haciendo eso. Cree solamente y verás la gloria de Dios, dice otro versículo. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Eso le dijo Jesús a Jairo. Cree solamente. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a creerle o te vas a dar? Cuando parecía que todo estaba perdido, Dios obra con Josafat. Ese es otro ejemplo que les voy a dar. En Segunda de Crónicas, capítulo 20. Versículos 1 y 2. Creo que tenemos el tiempo como para dárselos. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron con algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezontamar, que es En-Gadi. Entonces Josafat tuvo temor y se humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno. ¿Recuerdan lo que hablábamos en el programa anterior? Que debemos de entregarle nuestra necesidad, humillarnos ante Jehová y Él obra. Estaba temeroso porque venía un ejército contra él y él lo que hizo fue postrarse ante Jehová y vio su respuesta. En el versículo 12 lo van a leer, no lo voy a leer yo. En el versículo 12 vio Josafat y el pueblo su respuesta porque ellos se sometieron en ayuno.
oraron y se sometieron en ayuno. ¿Qué haces tú en el tiempo de espera? ¿Le crees a Jehová como este también le creyó y se puso en ayuno y oración? ¿O desistes? ¿O desistes? Jairo siguió esperando. Y vean, la fe dice que es un acto de confianza en Dios. La fe es la respuesta humana de confianza frente a la revelación de Dios que Dios hace de sí mismo por medio de sus palabras y de sus acciones. La fe dice que es la respuesta humana de confianza frente a la revelación que Dios nos hace. ¿Cómo la hace? A través de sí mismo, por medio de sus palabras. ¿A quién le vas a creer? ¿Vas a creerle a tus circunstancias o vas a creerle a Dios que te dice, cree solamente? Juan capítulo 5, verso 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedando sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esos que estaban allí postrados, a veces muchos tuvieron que pasar años postrados en ese lugar esperando ese movimiento de agua, pero estuvieron confiados mientras esa sanidad pasó. Ese paralítico que fue sanado allí pasó años esperando, porque mientras él trataba de llegar a esa piscina de agua para esperar su sanidad, otro llegaba antes que él porque él no podía moverse. Pasó años esperando su milagro, pero le llegó. ¿Qué haces tú en ese tiempo que estás esperando? ¿Vas a ser como este otro ejemplo que les acabo de poner de Josafat, que se humilló y oró y confió en Dios y dio su respuesta? ¿O te vas a dar? Mateo capítulo 11, verso 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Juan capítulo 5, verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vencemos al mundo? ¿Cómo vencemos nuestras circunstancias? Es con la fe. Jesús dice que no pudo hacer milagros en su propia tierra. ¿Por qué? Por la falta de fe de las personas. Por eso Jesús nos dice ahora, cree solamente. Cree solamente y verás tu respuesta. Veamos el verso 51 siempre de Lucas. El verso 51. Capítulo 8, verso 51. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Cuando estemos pasando por alguna situación, tenemos que tener cuidado a quién nosotros dejamos que nos hable. Dejamos que nos hable el enemigo. Vea lo que hizo Jesús. Jesús no dejó pasar a la multitud. Jesús dejó pasar únicamente a unos. Aquellos que estaban unidos en la fe. Aquellos que creían. A quien tú le estás confesando tus sueños. Puede ser que el Señor te haya puesto un sueño. Puede ser que el Señor te haya dicho algo que va a pasar contigo después de que estés pasando por la prueba. Pero ¿a quién le dices tú tus cosas? ¿A quién le confiesas tú tus sueños? Lo que el Señor te diga, a lo mejor una profecía el Señor te ha dado. ¿A quién se la dices? Ten cuidado en eso, porque puede ser que la persona a quien se la digas no es una persona creyente. Puede hacer que esa persona tenga envidia, puede hacer que esa persona tenga el corazón endurecido, puede hacer que esa persona tenga maldad y en vez de ayudarte, en vez de darte ánimos para que tú sigas perseverando y ver tu milagro, lo que va a hacer es robarte la paz, robarte el gozo y quitarte la esperanza, quitarte aquello que el Señor te ha prometido y a lo mejor te desanime. Y si te desanimas, pierdes la oportunidad de ver lo que el Señor te tenía preparado para ti. Puede hacer que aquel a quien le digas eso, lo que va a hacer es decirte, no, ¿para qué? Mira,
tú dices de que estás tratando de dejar el alcohol y mira, nada pasa, sigues teniendo problemas, todavía te está costando, no lo has dejado. Mejor vente a echarte una con nosotros que aquí estamos. Aquí estamos, va a haber la fiesta de fulanito y ahí va a haber alcohol, va a haber de todo, va a haber mujeres, va a haber, vente, en vez de que estés ahí luchando, que los domingos ir a la iglesia y que mira, ni resultado te ha dado porque todavía estás con eso que te dan ganas de tomar. ¿A quién le dices tú tus sueños? Si tú lo escuchas a esa persona, puede hacer que no logres ver no solamente tu milagro, pero la salvación. Porque el Señor cuando le responde aquí a Jairo le dice, cree solamente y serás salva. La salvación iba a llegar a la vida de esa niña. Si esta mujer que estaba esperando con ansias estar embarazada, que iba a hacerse la prueba cada rato y le salía negativo, pero lo que sí veía era su vientre crecer, pero no porque estaba embarazada, pero porque tenía un tumor. Pero lo que sí veía era aquellos doctores que le enseñaban los resultados de exámenes y le mostraban lo que estaba provocando ese tumor, porque el tumor creció tanto que estaba ya empujando los otros órganos, los riñones, los ovarios, todo. Entonces por eso era que peligraba cada día más la vida de ella. Ella podía ver científicamente esos exámenes, ver ese estómago crecer. Si ella les hubiera creído a esos, no hubiera visto su milagro. Y lo logró ver. 5 años esa mujer pasó esperando hasta el día que vio la prueba de embarazo positiva. Y ahí no terminó su lucha. Tenía la prueba de embarazo positiva, pero con un embarazo y con un tumor en su útero o matriz. Y resulta que el embarazo era de alto riesgo. Era de alto riesgo, la tuvieron los médicos supervisándola, viéndola muy de cerca, pero logró ver su milagro realizado. Logró verlo. Nació su bebé sana como Dios se lo prometió. Y de entonces después le pudieron quitar el tumor y a ella seguir su vida con su bebé. Pero ¿qué hubiera pasado si ella hubiera escuchado esas voces? Si no le hubiera creído a Dios. Estuviera probablemente a lo mejor ni casada, porque a lo mejor de la frustración de no tener su bebé, a lo mejor se hubiera llenado de amargura y a lo mejor hubiera terminado ese matrimonio. Entonces, ella perseveró, estoy segura que tuvo que haber sido una espera dura, un tiempo fuerte de sometimiento a Dios, porque sola no lo podía hacer, imposible estar viendo las circunstancias, estar viendo ese vientre y perseverar hasta el fin, imposible. Lo hizo con la ayuda de Dios y porque ella misma dice que ella buscaba la ayuda de aquellos que creían, en oración le ayudaban a esa familia. ¿En quién tú estás buscando ayuda? En alguien que tiene un corazón endurecido y no te va a entender, no va a creer la profecía o lo que el Señor te ha prometido. ¿O estás buscando la ayuda en Dios primeramente? En ir a la iglesia, en ayunar, en oír testimonios que alimenten tu fe. Dice Proverbios capítulo 15, verso 4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Por qué les digo este versículo? Porque tenemos que saber de quién estamos escuchando. ¿Estás escuchando de aquel que te va a dar vida, que te va a dar esperanza? ¿O estás escuchando de aquel que solo habla perversidad, como dice este versículo? Perversidad, y lo único que hace, dice, es quebrantar el espíritu, quebrantar tu ánimo, quebrantar tu fe. Cree solamente, dice el Padre, en estas promesas que te acabamos de leer. Jairo pudo ver el resultado de su fe
y de la espera y de su perseverancia. Porque el Señor llegó y sanó. No solamente la sanó, sino porque la muchacha había muerto, la resucitó. Estaba muerta y resucitó esa niña. Y el Señor no solamente la resucitó, pero la salvó. Y en ese proceso estoy segura que la fe de Jairo y de toda esa familia aumentó grandemente. Aumentó grandemente porque vio su obra, la obra de Dios reflejada en la vida de su hija. ¿Qué hubiese pasado si él hubiese creído nada más a lo que le llegaron a decir? Ya no vaya, ya no lo molestes porque murió. Su hija no hubiera resucitado, porque lo que mueve la mano de Dios es nuestra fe. Así que espero que esta palabra que el Señor te ha traído el día de hoy haya alimentado tu fe. No te des, persevera como Jairo lo hizo. Haz como el rey Josafat hizo, que ayunó, se humilló ante Dios, le creyó. Que el Todopoderoso, el que está sobre todo dominio y potestad, es el que tiene el control y es el que tiene la última palabra de tu espera, por lo que estás esperando, de tu milagro. Así que te doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy en otro programa. Así concluimos este tema que es Cree solamente. Espero que te haya servido y te invito a que no te pierdas la próxima semana otro programa que no traemos nosotros, trae el Señor, tu Padre, que te quiere dar esa palabra de aliento a tu vida. Así que no te lo pierdas la próxima semana. El Señor te bendiga.